Bien, muy buenas tardes a todos. Empezamos casi en punto. Pero bueno, están todavía sumándose algunas personas. Como siempre, bueno, darles la bienvenida al último encuentro de este ciclo de charlas que organizó la CUBRA específicamente. Como siempre, recordarles que las preguntas las vamos a hacer al final. Si no se quieren olvidar las preguntas, las pueden ir dejando en el chat que nuestros coordinadores las van a estar leyendo. Hoy nos toca requerimientos operativos y éticos en los laboratorios clínicos, fase post-analítica. Como decíamos, es la última ya de las charlas de este encuentro. Bueno, van a estar disertando la doctora Graciela Penacciotti con su presentación de Podemos disminuir la variabilidad de la fase post-analítica y el doctor Federico Remes Lenikov con protección de la confidencialidad en el laboratorio, una mirada desde la ética. Por supuesto, los coordinadores de la charla los van a estar presentando ellos específicamente, pero antes quiero saludar y darle la palabra al doctor Raúl Coniglio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Es un placer dar comienzo a este tercer webinario de requerimientos operativos y éticos en los laboratorios clínicos. Hoy estamos con la fase posanalítica. Esto fue organizado por CUBRA a través de los comités, el Comité Científico Permanente y el Comité de Ética en Investigación. El objetivo es tratar en las distintas fases del laboratorio aspectos relacionados con la calidad, armonización, calidad de los procesos y todo eso en el marco que nunca tenemos que perder de vista de los valores éticos. Así que hoy contamos con dos personas que trabajan mucho en este tema y lo conocen bien, como es la doctora Graciela Penacchiotti y el doctor Federico Remes Lenikov. Así que vamos a escucharlos y espero que contribuyan estos eventos a mejorar la calidad en nuestros laboratorios. La coordinación de este evento está a cargo del doctor Raúl Girardi, de la doctora Silvia Venosi y del doctor Federico Remes Lenikov, con quien los dejo. Bueno, gracias doctor, gracias a la gente de Cura por la presentación. Yo no quiero robar tiempo porque acá lo interesante son los, los speakers, así que bueno, pero nada más quiero agradecer al Comité Científico Permanente de Cura y al Comité de Ética en Investigación, CODEICU, por haberme dado la posibilidad de coordinar estos tres eventos. Este es el tercero y la verdad los dos primeros fueron geniales y este seguro que también lo va a hacer por la calidad de los disertantes y por la calidad y la cantidad de la formación, no información, de la formación, porque acá salimos aprendiendo cosas aplicables. Así que los felicito a los anteriores y seguro que no va a decepcionar. Así que bueno, no quiero robar más tiempo y voy a presentar a la doctora Graciela Pennacchiotti. Ella es doctora en bioquímica, especialista en bioquímica clínica. Es especialista en gestión en salud y calidad en bioquímica. Es presidenta del grupo de trabajo fase pre y post analítica de la Fundación Bioquímica Argentina, directora del subprograma del programa de evaluación externa de calidad de la Fundación Bioquímica Argentina en la etapa preanalítica. Es miembro del grupo de trabajo de preanalítica de la ColaBioCli y es miembro del Comité Científico Permanente de CUBRA. Ella, la doctora Penacchiotti, nos va a hablar, a ver si lo digo bien con los signos de preguntas, es, ¿podemos disminuir la variabilidad de la fase posanalítica? Así que bueno, Graciela, te escuchamos. Bien, voy a compartir. Bien. Ahí se ve. Sí, 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 bien, perfecto. Bueno, en primera instancia agradezco a los dos Raúles por la presentación. Muchas gracias al CCP, gracias a a Codeicu por esta convocatoria. Por supuesto, gracias a quienes están hoy
presentes en esta sala virtual. Antes de arrancar, quiero que imaginemos un escenario posible dentro de un laboratorio. Un médico clínico recibe un informe de laboratorio a las 8:15 de la mañana, lo revisa, interpreta un valor que está alterado. Ay, creo que, a ver si soy el único, Se no, ¿no? cortó el audio, Graciela. A ver, aviso. Ella temía. A ver. Graciela, ¿cómo estás? Mira, tenés la señal Ah, está. un poco complicada. Te sugiero, exacto, Sí, que apaguemos la cámara y ahí puedas volver a saqué, compartir Sí, pantalla. ahí sí, comparto de nuevo. Hoy me falló todo el día internet, por eso les decía que por ahí iba a sacar está bien. No, no la creo que cámara. tenga Bueno, problema la gente, digamos, bueno, pedimos disculpas. Sacamos la cámara, Graciela Penacchiotti. no existo. No Voz vamos en a off. poder verte, Graciela, en todo tu esplendor, pero te vamos a escuchar. Después, después que saque la pantalla, ahí muestro la cámara de nuevo. Espero que así se solucione. Bueno, A como les ver, dale. decía, este escenario que puede ocurrir en cualquier laboratorio, un médico clínico que recibe un informe, lo analiza, ve un resultado alterado, decide internar a su paciente, pero lo que este médico quizás no sabe es que detrás de ese resultado hay un bioquímico que validó el resultado, pero que omitió, por ejemplo, agregar un comentario interpretativo, no puso una indicación de alguna interferencia posible o validó automáticamente sin contemplar el contexto clínico de este paciente. ¿Esto es un error? ¿Realmente es un error? ¿El bioquímico trabajó bien? ¿Es una falla del laboratorio? ¿Es una omisión aceptable? Bueno, aquí lo que falló es la parte más silenciosa del proceso, que es justamente la etapa post-analítica. Muchas veces el impacto clínico del laboratorio no está en la exactitud del número, sino en cómo ese número se entrega, se contextualiza y se comunica. Esto es una frase que me interesa que tengamos en cuenta para llevar adelante de la clase, ¿no? Un resultado puede parecer solo un número, pero ese número puede cambiar el rumbo de la vida de nuestro paciente. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de lo que ocurre cuando entregamos un resultado de laboratorio. Vamos a recorrer en esta charla juntos un camino que lo podemos dividir en 5 estaciones. Vamos a empezar por entender qué es exactamente la fase posanalítica, por qué tiene tanta relevancia en la práctica clínica, en qué puntos se concentran sus errores, qué nos dice la evidencia reciente y finalmente qué podemos hacer como bioquímicos para mejorarla. Esperen que estoy tratando de sacar. No es que no los quiera ver, ahí está. Tenía tanta pantalla de caras que no podía ver mi presentación. Bien, vamos a arrancar con un concepto que todos conocemos, el denominado loop brain to brain, del pensamiento del médico al pensamiento del médico. El ciclo del brain to brain planteado por Landberg en 1979 representa una idea muy, muy poderosa. O sea, el laboratorio no empieza ni termina en sí mismo. Empieza cuando un médico sospecha algo y pide un estudio, un análisis, y termina cuando toma una decisión en base al informe. Todo lo que pasa entre ambos puntos debe asegurar la continuidad de la confiabilidad. Si esa continuidad falla, el dato se corta y el riesgo, por supuesto, se traslada al paciente. Esta es una visión que nos ayuda a vernos como un puente, ¿no? Como una isla separada del resto del sistema o del sector de salud. Cuando nosotros analizamos el proceso total del laboratorio, sabemos que tenemos 3 fases o etapas. La fase preanalítica, que comienza fuera del laboratorio, es decir, extralaboratorio, justamente cuando el médico con el paciente adelante está evaluando a este paciente y va a pedir análisis de laboratorio. Y después tenemos una parte intralaboratorio que va a culminar cuando tenemos la muestra de calidad en la mesada lista para ingresar a la fase analítica o de medición. Luego llegamos a la fase post-analítica, que también tiene una parte intralaboratorio que comienza con la validación del resultado y una parte extralaboratorio que justamente culmina cuando el médico interpretó ese resultado. Entonces, ¿qué entendemos por fase
postanalítica. Las normas ISO establecen claramente que la fase postanalítica abarca todo lo que sucede luego del análisis técnico, hasta que el resultado puede ser utilizado en la clínica. Es decir, no termina con validar o dar un OK en el sistema informático, en el LIS, sino en que el dato se entienda, en que el dato se use bien y que genere impacto. Esta fase incluye, por supuesto, la validación, la liberación, el envío, la interpretación y el uso clínico. Y ahí es donde suelen producirse fallas que no vemos en el laboratorio, pero que generan un daño clínico indirecto. ¿Qué incluye la fase postanalítica? En la fase postanalítica tenemos varias subetapas, podríamos decir: la validación técnica y clínica, la liberación segura y trazable de resultados, la notificación de resultados críticos, la revisión y el monitoreo de resultados longitudinales, la generación del informe con interpretación cuando sea necesario, por supuesto, y el almacenamiento de datos y también de muestras. Es decir, es una etapa muy amplia con varios procesos dentro de la misma etapa, y como los bioquímicos sabemos, cuando algo tiene muchos procesos o muchos pasos, las probabilidades de cometer error aumentan, por supuesto. Entonces, la pregunta es, si uno mira la distribución de errores que ocurren dentro de un laboratorio, realmente es sorprendente ver que el mayor porcentaje de fallos están no en la parte técnica del análisis, está en el antes y en el después. La fase posanalítica es responsable de una gran proporción de los errores que afectan justamente a la seguridad del paciente. Por ejemplo, no comunicar un resultado crítico a tiempo. Esto es un error del laboratorio. La bibliografía indica que entre el 19 y el 47% de los errores se producen en la etapa post-analítica. ¿Y cuánto impactan estos errores? Los errores post-analíticos están descritos en varios estudios europeos, es decir, cómo impactan a nivel del sistema de salud. Por ejemplo, hay trabajos que dicen que el 22% de los errores se relacionaron con falta de interpretación por parte del médico, o por la demora en la validación, o por problemas de formato, o por comunicación inadecuada. Estos números no están inventados, esto realmente ocurre. Se reconoce que entre un 40 y un 50% de los errores están fuera de la técnica pura, ¿sí? Están en cómo entregamos los resultados, cómo los explicamos o cómo lo interpreta el médico. Y esto es lo que vamos a estar abordando a continuación. ¿Dónde fallamos? La evidencia es contundente. La mayoría de los errores que hoy ocurren en el laboratorio de análisis clínico ya no están en la etapa analítica, como ya hemos mencionado, sino que están en el mensaje, ¿sí? En el mensaje que damos nosotros, desde un valor crítico que no se comunica hasta una interpretación clínica que nunca llega. Y ahí es donde estamos fallando. Validación incompleta, comunicación fallida, interpretación errónea, mal uso del dato. Todo esto es responsabilidad del bioquímico. Si fallamos en alguno de estos puntos, el daño clínico puede ser elevado. Y el paciente justamente es quien sufre el impacto del error. Variabilidad posanalítica. Uno de los hallazgos más importantes del grupo de trabajo de la FLM, la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, tiene grupos de trabajo de armonización y grupos de trabajo en posanalítica. Y uno de los hallazgos más importantes justamente de este grupo es que existe una gran variabilidad en cómo se presenta y se estructura el informe del laboratorio. En definitiva, el máximo error se observa a nivel del informe. Esta variabilidad no solo confunde al médico, sino que también pone en riesgo la correcta interpretación clínica. En este punto, lo crítico, fíjense, no es la máquina. Podemos tener los mejores equipos del laboratorio, los mejores bioquímicos, y lo que está fallando puede ser el informe. ¿Cómo se ve? ¿Quién lo entiende? ¿Qué aporta? ¿Si aporta o confunde? ¿Si omitió algún resultado? Esto es lo que más varía entre los laboratorios, incluso dentro de un mismo país. ¿Y por qué importa tanto el informe? Porque el informe es la cara del laboratorio. Es el traductor del dato al paciente, es la herramienta clínica decisiva, es el documento legal y profesional. Muchas veces decimos que el informe es el producto final del laboratorio, pero en realidad un informe es mucho más que eso, es el puente entre el dato y la decisión
del médico. Es un documento legal. Es el único contacto que a veces tenemos médico y laboratorio. Y sin embargo, durante muchos años la realidad es que lo hemos subestimado. Hoy sabemos que un mal informe no solo puede confundir al médico, sino que puede dañar al paciente. En este estudio realizado por la Federación Europea de Medicina de Laboratorio y Química Clínica, se hizo una encuesta muy interesante con la participación de más de 350 laboratorios de 32 países y mostró una gran variabilidad justamente en la fase posanalítica, desde cómo se entrega el informe hasta cómo se informan los resultados críticos. Y esto pasa en Europa, en donde tienen estándares altos de calidad. ¿Qué estará pasando, por ejemplo, en nuestro país? Realmente esto lo que demuestra es que la armonización es una necesidad urgente que debemos llevar adelante en la etapa post-analítica. En esta misma encuesta lo que se observa es, fíjense, la dispersión, por ejemplo, de unidades con que se informan los distintos parámetros del laboratorio. Y también lo que se ve en esta encuesta es qué intervalos de referencia utilizan. Se estableció dentro de la encuesta la pregunta de dónde obtienen los intervalos de referencia. Y justamente los más utilizados son los que indica la industria. Es decir, como hacemos habitualmente en nuestro país, agarrar el prospecto de lo que estamos utilizando y trasladarlo a nuestro informe, sin verificación alguna. Esto, por supuesto, aumenta la variabilidad entre laboratorios y limita la comparabilidad de los resultados. Como conclusión de esta encuesta, los autores dicen, en los laboratorios europeos hay una gran variabilidad posanalítica, el 52% no tiene normativa nacional para unidades de medida, muchos países sí tienen sus normativas, pero tampoco los laboratorios la adoptan al 100% dentro de ese país, y además hay un uso inconsistente de resultados críticos y de comentarios interpretativos. La armonización en la etapa posanalítica es prioridad crítica para la seguridad del paciente y la calidad del diagnóstico. Entonces vamos a ver a continuación qué es armonizar, porque se utiliza mucho el término armonizar y a veces se confunde con uniformar. Armonizar no significa que todos los informes tienen que ser idénticos. Significa que sin importar el formato, los datos tienen que ser comparables, tienen que ser confiables e interpretables por cualquier clínico en cualquier lugar. En cambio, si yo hablo de uniformar, lo que voy a exigir es que esté todo igual. El mismo formato, la misma letra, es un poquitito más simple, es con una rigidez que no es necesaria en nuestros laboratorios. Y mucho menos en sistemas tan diversos como tenemos en Latinoamérica. Es decir, no siempre es posible, tampoco es necesario hacer uniformados los informes del laboratorio. No se trata de copiar un informe, sino que lo que vamos a tratar es de garantizar que la lectura de ese informe sea clara, sea segura y sea comparable en distintos lugares en donde ese médico tenga acceso. ¿Y qué es lo que propone la FLM? Bueno, lo que propone es un enfoque estratégico, que es un enfoque realmente pragmático, en el cual proponen involucrar 4 actores diferentes para empezar a interactuar y armonizar en los informes. Por ejemplo, a través de instituciones que, por ejemplo, elaboren guías, recomendaciones como sociedades científicas, agencias gubernamentales, también proveedores de programas de evaluación externa de la calidad, fabricantes de reactivos, de equipos, de software, revistas científicas y organizadores de congresos. ¿Cuál es la idea? Que cada uno debe tener la responsabilidad de difundir los riesgos de no armonizar, de ajustar sus prácticas para priorizar, por ejemplo, las unidades en que se debe informar y educar a los profesionales y a los pacientes. Por supuesto, este artículo que acabamos de mencionar es una pieza muy importante de este rompecabezas de lo que es la variabilidad posanalítica y se enfoca en la estandarización de las unidades con que debemos informar. Pero la verdad es que cuando hablamos de armonizar debemos pensar en un poquitito más allá, en armonizar el formato y el contenido, la validación técnica y la clínica, la comunicación al clínico y al paciente o al médico y al paciente, los tiempos de respuesta posanalíticos, el seguimiento y la trazabilidad. Es decir, que cuando hablamos de armonizar vamos más allá, por supuesto, de usar todas las mismas unidades dentro de un informe. ¿Qué podemos mejorar? No hace falta esperar
una reforma completa del sistema para empezar a mejorar. Lo que sí se propone desde la FLM es empezar con acciones simples, basadas en evidencia que se pueden implementar, si queremos, mañana, como por ejemplo empezar a utilizar todas las mismas unidades de medida. Más fácil en Europa, porque todo tiende al sistema internacional, más complicado en nuestro país. También definir protocolos de manejo, por ejemplo, de valores o de resultados críticos. Adaptar los valores de referencia al paciente, no al método, y también formar al equipo de salud para escribir comentarios interpretativos que realmente puedan orientar al médico. Estas pequeñas cosas que tienen que ver en parte con la prolijidad que le podemos dar al informe, cambia absolutamente el escenario. Y por supuesto, esto tiene que ver con la educación. No se puede mejorar lo que no se entiende. La Federación Europea, la FLM, propuso la educación como base, es decir, propone capacitación continua, interpretación clínica, comunicación efectiva y manejo de herramientas. Es decir, el profesional bioquímico también debe estar capacitado para interpretar los resultados, no solamente validar. Yo puedo validar técnicamente, sé que anduvo todo bien, mis controles, todo bárbaro, pero yo tengo que hacer una validación clínica. Tengo que saber que ese resultado que estoy validando en el contexto de ese paciente es real. Hay que poder interpretarlo, hay que saber comunicarlo y hay que hacerlo, por supuesto, como les decía, en el contexto del paciente. Hay otra cuestión muy interesante que tiene que ver con el LIS. Profesor. Los sistemas informáticos, no, aunque yo crea que estoy con el mejor sistema informático, no tienen que ser una barrera. ¿Sí? Muchas veces creemos que el mejor sistema informático ya nos resuelve la etapa posanalítica y esto no es real porque automatizar no es comunicar. Un sistema puede tener una alerta en rojo, pero que nadie la lee. Entonces, si nadie la lee, no sirve. Es necesario revisar si lo que entregamos se interpreta como se debe. O la tecnología debe estar al servicio nuestro, no reemplazar, es decir, no reposar en nuestro sistema informático. Y también debemos tener en cuenta a los médicos. Es decir, la interpretación no es solo tarea del bioquímico, ni la decisión es solamente del médico. Necesitamos informes pensados en equipo, en conjunto. Los grupos de trabajo más exitosos en Europa, de los cuales se rescatan algunos trabajos, son los que incluyeron al médico tratante en el rediseño del informe. Esto no solo logra una utilidad clínica, sino que además, por supuesto, construye confianza y mejora la relación profesional. Como siempre digo, a veces decimos, ¿para qué me pidió esto el médico? Y a veces hasta rezongamos, ¿para qué me pide esto? Y en realidad necesitamos del médico para poder interpretar por qué lo pide y qué es lo que espera de ese resultado. Por otra parte, vamos a abordar la cultura de la mejora continua. Todo lo que no se mide no se mejora. Esto es una premisa de la calidad. Evaluar la fase posanalítica debe ser parte del sistema de gestión de calidad, no solo en la validación, sino también en cómo llega el informe al usuario. ¿Hacemos encuestas de satisfacción a los médicos? Por ejemplo, ¿les preguntamos si nos están entendiendo? Comparamos nuestros formatos con otros laboratorios, lo que se conoce como benchmarking. Nos tomamos un rato para ver la prolijidad y si es comprensible lo que estamos entregando. Hacemos simulacros de interpretación, por ejemplo, los que trabajamos en hospitales. Convocamos médicos y hacemos simulacros de interpretación. Si no lo hacemos, todo esto, estamos perdiendo oportunidades de mejora. Y esto es un hecho. Las ISO plantean, por supuesto, la necesidad de establecer y monitorear indicadores de calidad como en cualquier etapa del laboratorio. En la fase posanalítica, esto significa medir, por ejemplo, los tiempos de entrega, la trazabilidad de los resultados, cómo se aplican los comentarios interpretativos. Estos datos a veces nos permiten identificar cuellos de botellas y rediseñar algunos procesos, ¿sí? Y si yo no los busco, no los encuentro. Yo creo que mis informes salen en tiempo y forma, yo creo que la comunicación es, yo creo, pero si no pongo el indicador, no lo detecto. Tenemos que considerar que los errores no deben ocultarse, ¿sí? Porque cada uno es una señal de advertencia. Cuando yo tengo un valor crítico que no llegó a destino, cuando entrego un informe que no se interpretó adecuadamente, cuando pongo un intervalo de referencia erróneo, cada una de estas fallas pueden causar daño,
pero también nos pueden enseñar a fortalecer el sistema. El error constituye una oportunidad. Debemos ver el error como una oportunidad de mejora. La seguridad del paciente empieza cuando el laboratorio asume que siempre se puede mejorar, para lo cual tengo que buscar el error, detectarlo y volver a realizar el proceso de mejora. ¿Existe el informe ideal? Quizás no existe el informe perfecto hoy por hoy, pero sí sabemos cómo acercarnos, darle claridad, brevedad, un foco clínico, personalizado. Un buen informe no es el más largo, ni es el más técnico, es el que ayuda al médico a decidir y al paciente a recibir un diagnóstico oportuno. Y eso, por supuesto, depende de nosotros. El formato del informe, hay algo que uno tiene que tener en cuenta. Mm, ¿Es peor un resultado malo, que yo obtengo un resultado de mala calidad? ¿O es tan malo que un resultado no se entienda? Los dos tienen el mismo impacto. Un resultado de mala calidad es lo mismo que un resultado que no se entendió. Es algo que se pierde, es una oportunidad que perdemos. Y tenemos que tener en cuenta que el informe no es para nosotros, es para el médico. Por eso el formato importa y mucho. Tener en cuenta si se tienen unidades homogéneas, si se incluyeron adecuadamente los intervalos de referencia, si se informan los resultados críticos, si se hacen comentarios, si se puede leer adecuadamente por parte del médico. Por ejemplo, comentarios interpretativos. ¿Cuándo se usan? ¿Quién los escribe? ¿Quién los valida? ¿Son útiles realmente para el médico? El comentario interpretativo no estamos hablando de opinar, si no pongo una opinión bioquímica de un resultado, lo que trato es de orientar clínicamente con un respaldo. Un comentario interpretativo puede marcar la diferencia entre una buena decisión médica y una omisión que puede ser grave. Lo mismo ocurre con los resultados críticos. La gestión de resultados críticos debe ser sistemática. Debemos tener procedimientos definidos para notificar inmediatamente el hallazgo. Y estos son datos muy interesantes. El valor crítico no puede quedar escondido en una lista, no puede pasar desapercibido. Es decir, que hay que implementar el proceso adecuado para que el médico se entere de que saltó un resultado crítico dentro del laboratorio. Y otro paso interesante es la trazabilidad y la documentación. De los puntos claves de la fase posanalítica es la trazabilidad. Saber quién validó, quién liberó el resultado, cuándo se comunicó el valor crítico, si hay registro de esa comunicación, si quedó firmado. Todo esto debe estar documentado. En las normas ISO se detalla con claridad, cada proceso debe poder auditarse. Y esto no es burocracia, ¿sí? Porque uno piensa, oh, ¿cuánto papel le tengo que hacer? La burocracia. No es burocracia, esto es protección, protección clínica, legal y ética para nosotros, para los bioquímicos y también, por supuesto, para el paciente. ¿Podemos disminuir la variabilidad? Sí, la variabilidad sí se puede disminuir. No hay recetas mágicas, pero sí tenemos algunos elementos que por supuesto cursan con la armonización que debemos hacer. Estandarizar lo fundamental, adaptar el contexto y educar, capacitarnos para poder interpretar adecuadamente y hacer una validación clínica adecuada. ¿Qué dicen las guías internacionales? Bueno, las guías internacionales han redactado algunas recomendaciones. Por ejemplo, desde la IFCC, lo que se recomienda es que tengamos una redacción clara, comentarios útiles, codificación, siempre con codificaciones estándares internacionales. La FLM propone adaptar informe al usuario clínico y hacer una jerarquía visual, es decir, que sea agradable y fácil de leer. Y en las últimas recomendaciones del grupo de la FLM, publicadas en 2021, se propone un diseño estructurado según el contexto clínico. En este trabajo, que les cito, del 2021, la propuesta es que no solo importa qué resultado se entrega, sino cómo se presenta el resultado. Por ejemplo, el informe tiene que ser clínicamente orientado, es decir, tener en cuenta quién lo lee, si es un médico clínico, si es un pediatra, si es un nefrólogo, qué contexto tiene el paciente, paciente internado, paciente ambulatorio, qué datos son más relevantes y también la organización y el formato visual que influyen directamente en la seguridad del paciente, es decir, cómo facilitar la interpretación visual de este informe. También
ellos proponen una estructura, es decir, dan recomendaciones estructurales de cómo o qué debe tener un informe del laboratorio. El año pasado, Mario Plevani lo que hizo fue publicar este trabajo que es sumamente interesante, que los invito a que lo lean porque realmente es muy interesante, poniendo el foco en el reporte o en el informe del laboratorio. Y lo que propone Plevani es qué más podemos aportar desde el laboratorio. No solamente una estructura rígida, sino que podemos aportar mucho al médico como comentarios interpretativos, condiciones relevantes, por ejemplo, si el paciente está ayuno o no, si sospecha una interferencia, la identificación del profesional que valida, el método analítico, el diseño, etcétera. Él propone un informe ideal en el cual aparece una parte esencial y algunos datos adicionales que se pueden agregar al informe. Este sería un modelo aproximado de lo que él propone, es decir, en donde debemos informar el nombre del paciente, ser claros con la identificación, el sexo, la fecha de nacimiento, qué tipo de muestra o con qué tipo de muestra se trabaja, cuándo se recepcionó, fecha del informe y orientar más o menos de esta manera el parámetro, el resultado, las unidades que se utilizan, el intervalo de referencia y banderas rojas o verdes según el valor. Simplemente no es que el médico tiene que mirar el resultado y observar el rango del intervalo de referencia, sino alertar frente a un posible resultado anómalo. Y por supuesto, él propone agregar comentarios interpretativos si amerita, siempre agregando que no hay que exagerar porque cuanto más datos ponemos, el médico menos lee. Si es necesario, agregar notas adicionales como paciente no en ayunas o con alguna interferencia medicamentosa o no, etcétera, etcétera. Esto es una propuesta del doctor Plevani de cómo armonizar nuestros informes. Bien, para ir terminando, ¿en qué podemos mejorar ya la etapa post-analítica? Podemos mejorar la calidad del informe, ver bien, armonizar unidades, intervalos de referencia, la nomenclatura que utilizamos, la validación que tiene que ser adecuada. Si agregamos comentarios interpretativos, tratar de que estén estandarizados. Hay mucha bibliografía de comentarios interpretativos ya estandarizados. Y por supuesto, como parte de la gestión de calidad, documentar, medir e intentar reducir errores. ¿Y por qué ahora estamos hablando de esto? Bueno, estamos hablando de esto justamente en este momento porque el laboratorio tiene que adaptarse a una medicina centrada en el paciente. No miremos para el costado, la inteligencia artificial ya está acá, hay una interoperabilidad digital, se tiende a la medicina personalizada, los informes no pueden seguir siendo estáticos, tenemos que tratar de generar informes o reportes dinámicos, adecuados, entendibles, no por una cuestión de modernidad, sino por una cuestión de responsabilidad. Les agradezco mucho el espacio que me han dado y quiero cerrar con una idea muy sencilla y que creo que tenemos que mentalizarnos en que el informe no es el final de nuestro proceso. El informe es el principio de una decisión clínica que impacta vidas y nuestra responsabilidad es que ese informe sea claro, útil, comprensible y clínicamente seguro. Esto es profesionalismo, esto es calidad y esto es lo que hace grande a nuestra profesión. Esto es lo que hace que nuestra profesión gane jerarquía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Bueno, concreto, formativo, como dije al principio, así que te agradezco mucho y felicitaciones. Como habíamos dicho al principio, creo haber visto alguna pregunta por ahí, pero la dejamos para el final, ¿eh? ¿Parece? Perfecto. Eh, Bien, le voy a dar lugar a... No la veo. ¿A A mí, a ver. mí? Ahí Acá está, estoy, no te acá veía. estoy. A Silvia para que presente el segundo orador. Silvia. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias al Comité Científico Permanente de Cubra y al CODECU por permitirme en el día de hoy coordinar este webinar. Y a mí me toca darle la bienvenida ahora a Federico Remeslenikov.
Él es bioquímico, graduado de la Universidad Nacional de La Plata. Ha obtenido el título de Master of Science en la Universidad de Ottawa, Canadá, y está doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del CONICET en el área de virología en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, dependiente de la Facultad de Medicina de la UBA. Es el director técnico a cargo del Laboratorio Clínico de Retrovirus de dicho instituto. Es docente de microbiología de la carrera de medicina. Ha sido autor de más de 40 publicaciones con referato. Y en el campo de la bioética es miembro del Comité de Ética de la CUBRA y coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética de Cola Bioclin. Así que bueno, Federico, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos los presentes por venir, por quedarse a la última charla. Así que bueno, vamos a empezar a tratar este tema que nos tocó hoy de la etapa postanalítica. A ver, vamos a compartir. Bueno, lo voy a poner en modo presentación. Bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Hola? Perfecto, Ah, Federico. perfecto. Bien. Bueno, entonces, uy, perdón, pero perdí. Ah, no, acá estoy. El tema que voy a tratar en la charla de hoy, ¿no? Siendo la parte ética del webinario, tenía que elegir un tema para la fase posanalítica y bueno, el que más salta a la vista y uno de los más conocidos y el más evidente es la confidencialidad sobre los resultados generados. Así que ese es el tema bueno, del que vamos a hablar hoy. Entonces, al principio de la charla voy a dar algunas definiciones y a comentar eh, cuáles son los fundamentos desde el punto de vista de ética de la protección de la confidencialidad y después vamos a hablar de dos o tres casos distintos más prácticos y concretos. Bien, entonces, en cuanto al derecho a la privacidad, y yo ahora uso la palabra privacidad y después vamos a ver la diferencia con confidencialidad. eh, Es un derecho reconocido desde hace varias décadas, pero cuya definición o su significado es estar libre de intrusiones o perturbaciones en la vida privada y en el espacio personal de uno, en los asuntos personales de uno, perturbaciones e intrusiones externas. Eh, Como decía, es reconocido hace varias décadas y una característica que tiene, que lo distingue por ahí de otros derechos, de lista de derechos humanos o de un listado de- de derechos esenciales del ser humano, es que no es absoluto, sino que eh, históricamente el derecho a la privacidad tiene ciertos límites siempre y cuando esos límites no sean arbitrarios para unas personas sí, para otras no, y que esos límites se pongan con un objetivo legítimo. Eso en cuanto a la privacidad por fuera de todo lo que tiene que ver eh, con la asistencia a la salud. Ahora, en nuestro campo, en el campo de asistencia a la salud, la privacidad también ha sido protegida básicamente desde hace miles de años, justamente en el juramento hipocrático, ya una parte del juramento que es más largo que el que se conoce, ¿no? Comúnmente, pero ya incluye una referencia a todo lo que habré visto u oído, lo callaré y conservaré siempre como secreto. Y en base a ese inicio hace tanto tiempo para la profesión médica y después extendido a todas las profesiones de la salud, bueno, vemos aparecer otra vez los términos privacidad y confidencialidad en distintas declaraciones de derechos o declaraciones de principios como la Declaración de Helsinki. Entonces, siempre protegiendo tanto la privacidad como la confidencialidad durante un acto de asistencia a la salud.
Y acá, bueno, marcamos la primera diferencia, y ya para dejar la privacidad de lado y entrar en confidencialidad, que eh, el consenso en cuanto a las definiciones eh, nos indica que llamamos privacidad, o en algunos idiomas mejor traducido como intimidad, cuando estamos hablando de una situación relativa a la persona y a cómo esa persona percibe que si estás bajo una intrusión o no. Esto, bueno, ahora vamos a comentar más, pero está más relacionado a la situación de darle privacidad al paciente o a la persona que se acerca a nuestro laboratorio en el momento de la extracción de sangre o incluso también en la fase posanalítica, en el momento de en la entrega de los resultados. La confidencialidad, por otro lado, es un término que se asocia más a la información generada o la información perteneciente a una persona, y la responsabilidad de la confidencialidad la tiene el custodio de los datos. Entonces, bueno, como decía recién, privacidad lo asociamos más con el trato con el individuo, y confidencialidad es de lo que vamos a hablar, o de lo que voy a hablar en la charla de hoy, con respecto al resguardo de datos en todas las etapas, porque nosotros recabamos datos en la etapa preanalítica también, pero haciendo especial hincapié en la etapa postanalítica, en donde ya tenemos datos eh, también de valor médico. Bueno, entonces, a ver, no es ningún secreto, ¿no? La confidencialidad, nosotros tenemos que resguardar los datos. ¿Cuáles son esos datos? Principalmente resultados, además de que son los que generamos y los que componen grandes bases de datos en nuestro laboratorio. Pero obviamente que esos resultados son una parte de una definición mucho más grande, que es la de datos personales, que ahora en un segundito, en la siguiente filmina, voy a definir mejor eso. Eh, esta diferencia o esta jerarquía entre datos personales y yo le puse resultados para hacerlo más familiar, pero es un término que minimiza un poco lo que es, porque estamos hablando de registros médicos, registros de salud, con información relacionada a la salud de una persona. Esta diferencia de jerarquías y también de definiciones eh, se extiende eh, al, tiene consecuencias más allá que simples definiciones o categorizaciones, porque la realidad es que las disciplinas o los procesos y las recomendaciones para proteger tanto los datos asociados a la salud como los datos personales han corrido por carriles separados durante mucho tiempo. Y de hecho, vamos a ver que hay leyes para protección de derechos del paciente que hablan de los datos generados en un contexto de una asistencia médica, y en paralelo se han generado otros principios y otras recomendaciones y otra normativa para la protección de datos personales. Entonces, nos vamos a enfrentar con una situación en la que tenemos dos grupos de datos. Obviamente que los datos de los registros de salud son incorporados dentro de los datos personales, pero que tienen regulación que se puede superponer y a veces es redundante. Bueno, entonces, cuando hablamos de datos personales, es una categoría muy amplia. Hay muchísimos datos o pedacitos o fracciones de información que pueden ser categorizadas como datos personales. Y básicamente la característica que tienen estas piezas de información es que por sí solas, como puede ser un DNI o una foto, o vinculadas con otros datos, pueden revelar la identidad de una persona viva. Dentro de lo que son datos personales vamos a tener datos identificatorios en sí mismos y otros que son datos no identificatorios, pero que pueden determinar la identidad si están combinados con otros datos. Esto es muy fácil de entender si tenemos, por ejemplo, eh, bueno, una dirección, sexo y edad de una persona, pero no tenemos su nombre o su DNI. La podemos identificar igual sabiendo las personas que viven en esa dirección. Eso es lo más sencillo de entender, pero
también, yendo además a nuestro campo y más al día de hoy, eh, esto lo vamos a aplicar, datos no identificatorios, pero que pueden determinar identidad, también puede ser una base de datos de mutaciones asociadas a enfermedades raras que no guarde datos identificatorios en sí mismo, pero sí el dato de la mutación, el fenotipo, o sea, cómo se expresa en qué tipo de enfermedad y la localidad donde vive esa persona, localidad y o sexo donde vive esa persona. Entonces, con esos solos datos, también nosotros podemos identificar una persona. Bien, y un segundo comentario, aparte de lo que dije recién, es que la codificación, siempre que se mantenga un link entre los datos y el código, no elimina el carácter de dato personal de la nueva base de datos que está codificada. O sea, eso es clave por los que no voy a entrar yo en esta charla, pero que bueno, que muchas veces lo vemos en preparación de bases de datos para acceder para investigación, los grados de identificación o anonimización que puede haber. Bien, dentro de los datos personales hay datos que se caracterizan o se definen a su vez como datos sensibles, que tienen una categoría especial en cuanto a su protección. O sea, más todavía los tenemos que proteger. Y esto incluye raza o etnia, opiniones políticas, religiosas, pertenencia a agrupaciones políticas, sindicales, eh, el, el prontuario, la comisión o presunta comisión de cualquier delito, procedimientos y sentencias también que una persona puede haber tenido por vía judicial, ya sea por delitos criminales o penales o no penales. Y yendo a lo que más nos interesa a nosotros también, o datos datos sensibles a los que nosotros podemos acceder por nuestra profesión, referencias al estado de salud de una persona, al estado físico, a su salud mental, a su estilo de vida y preferencias sexuales, datos genéticos y también biométricos. Esos son categorizados como datos sensibles, o sea, van a requerir un grado de protección mayor. Entonces, bueno, definido el objeto el objeto de nuestro respeto por la confidencialidad, de lo que tenemos que guardar el secreto. Entonces, ahora vamos a ver desde el punto de vista de la ética por qué tenemos que guardar esa confidencialidad, por qué tenemos que proteger tan celosamente esos datos personales y en particular los datos sensibles a los que nosotros podemos, de los cuales nosotros somos custodios. Entonces, para eso voy a utilizar los principios de la bioética, los tres principios de la bioética originados en el informe de Belmont, que, como saben, no es la única forma de hacer un análisis bioético, pero es muy práctica y es una herramienta muy buena bueno, por eso ha sido tan popular, ¿no? Por la facilidad con que nos permite hacer análisis de tipo ético de distintas situaciones. Los tres principios de la bioética son el principio del respeto por las personas y su autonomía individual, el principio de beneficencia o no maleficencia, o sea, no voy a hacerle daño a la persona y la tengo que proteger, y el principio de justicia, que es el de tratamiento equitativo entre las distintas personas. Entonces, yendo a la confidencialidad de los datos, lo primero que me imagino que todos se nos viene a la cabeza es lo que nosotros no queremos hacer es poner en riesgo a esa persona. Entonces, si sabemos que la persona puede sufrir algún tipo de discriminación, un tipo de daño psicológico, si puede sufrir maltrato por datos a los que nosotros tenemos acceso y que tenemos que proteger, como eh, diagnóstico de una enfermedad, diagnóstico de enfermedades infecciosas, obviamente, pero no exclusivamente infecciosas. eh, Pronóstico, alguna información que nosotros tengamos sobre el pronóstico a futuro sobre la salud de esa persona, muy, muy vigente hoy en día con los tipos de ensayos genómicos. Eh, bueno, entonces eso, obviamente que si esa información
cae en manos de una persona que no, eh, de una persona que no es el paciente o el individuo o una persona designada por él para enterarse de los resultados, eso es un riesgo de daño o malestar o maleficencia para la persona. Y en el análisis bioético también bueno, nosotros de este principio en particular, nosotros pensamos, bueno, lo primero es, obviamente, que no haya daño para esa persona. Pero, bueno, también nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, mantener estos datos, resguardarlos, tenerlos en una base de datos, puede traer potenciales beneficios. No estoy hablando de investigación o de utilizar esos datos eh, sí, para una innovación, sino incluso mantener esos datos y no eliminarlos, como podría ser una opción también, ¿no? Si tanto riesgo de daño hay, por los potenciales beneficios que puede traer incluso para el propio paciente, para el propio individuo. Incluso volviendo otra vez a los ensayos genómicos, eh, y me gusta enlazarlo ahora con lo que dijo Graciela antes de los informes dinámicos, sabemos que la información que se va generando sobre la significancia clínica de los hallazgos genéticos va aumentando y va cambiando. Entonces, realmente estos son casos de informes dinámicos en los que, eh, teniendo los datos del paciente de un análisis hecho en un determinado momento del tiempo, en el futuro se pueden reanalizar con mayor información y otorgar otra información, otros resultados y otra significancia distinta de la original, con la misma muestra y los mismos datos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que ver con beneficencia y maleficencia. En cuanto al principio de justicia, es muy sencillo, la protección de la confidencialidad tiene que ser igual para todos. Yo no puedo en mi laboratorio tener dos listados, dos bases de datos, una con un cierto tratamiento y otra con otro. ¿No? Eso en cuanto al tratamiento equitativo. Y en cuanto al respeto por las personas relacionado con la confidencialidad y el guardado de los datos, las personas tienen que saber que sus datos van a ser guardados, se les tiene que dar no hace falta tampoco, esto lo hemos hablado en otras charlas, pero ir en detalle de lo que uno va a hacer, pero sí transmitir confianza de que esos datos van a estar guardados bajo ciertas normas y bajo ciertos protocolos. La persona tiene el derecho a conocer qué datos van a quedar guardados en bases de datos y el derecho a que sean borrados eventualmente también. Fíjense que esto yo lo expreso así en términos de derecho también porque en general son principios para todo tipo de bases de datos personales, no necesariamente solo las de los laboratorios, pero sí aplican a nosotros. Bien, entonces, en este sentido, más allá de los análisis de tipo ético, uno tiene que tener un ojo no solamente en el razonamiento que uno puede hacer de manera individual o grupal, sino también en qué es lo que nos dice la ley, que ojalá siempre fuera de 100% consistente con razonamientos de tipo ético, pero a veces las normativas, eh, bueno, tienen otras prioridades más atadas a lo práctico. Entonces, en Argentina, con respecto a la protección de la confidencialidad de los datos asociados al cuidado de la salud, ya desde hace varias décadas tenemos legislación en cuanto al ejercicio profesional de la profesión médica y profesiones asociadas al cuidado de la salud, en que se establecía que hay que cuidar el secreto médico y ya da la posibilidad de excepciones, sin decir ninguna razón en concreto. Simplemente ahí como está entrecomillado, como dice la filmina, causa justa o mal mayor, que la verdad que no nos dice mucho, pero es importante que no sea absoluto el secreto, sino que deje abierta una puerta a excepciones. Mucho más cerca en el tiempo tenemos la Ley de Derechos del Paciente del año 2009, la Ley 26.529, que aplica a toda actividad médico-asistencial
y obliga a todos los que estamos en este tipo de tareas a guardar y mantener confidencialidad de datos sensibles. Y acá entra, bueno, la definición que no lo dice la ley, pero bueno, es la definición más usual de datos sensibles eh, que mencioné hace un ratito. Y si uno va y busca en los códigos de ética de nuestros colegios de bioquímicos, por ejemplo, CABA y PBA, en Provincia de Buenos Aires, los dos hablan de secreto profesional en, en cuanto a nuestras obligaciones del guardado de confidencialidad. Y esto se superpone con la legislación que tiene que ver con datos personales. El derecho de una persona a saber qué datos propios están guardados en una base de datos, como puede ser una base de datos de un laboratorio, eso tiene rango constitucional, es conocido como el habeas data y bueno, tiene el rango más alto que puede tener en el marco legal. Y después, en Argentina, nosotros tenemos la ley 25.326, que es la ley de protección de datos personales, que es una ley que excede el tema de salud, como vengo diciendo, es una ley general, que fíjense, si uno separa en lo que era año 2000 y el avance tecnológico con todo el tema de redes sociales, smartphones, eh, plataformas en Internet para las 1.000 millones de tareas que hacemos día a día, quedó desactualizada. De hecho, hay varios proyectos de ley hoy en día que van a actualizar y que quieren o que intentan actualizar esta ley, proyectos de ley acá en Argentina. Eh, y una cosa que nos importa, nos interesa a nosotros es que estas leyes abarcan las bases de datos creadas en organizaciones de salud. Entonces, no es que nosotros, bueno, nos atenemos a lo que dicen las leyes que son para temas sanitarios y no las otras, sino que en cuanto a protección de datos personales, eh, estas leyes incluyen obviamente datos asociados a la salud. Bien, ya yendo al marco internacional, eh, tenemos distintas regulaciones. Voy a mencionar un poco rápido, así no se va mucho el tiempo. Eh, Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos hay legislación al respecto, ¿no? De la protección de datos personales. En la Unión Europea, lo que está en la normativa vigente es el Reglamento General de Protección de Datos, que es bastante moderno, es de 2018, es el reglamento más exigente a nivel internacional, que exige eh, consentimiento informado obligatorio cuando un individuo cede sus datos para que sean incorporados a una base de datos, que tiene una notificación, y en Argentina no existe esta obligación, pero una notificación obligatoria de incidentes de ciberseguridad sobre esos datos. Entonces, eh, en Europa es obligatorio avisar a las personas si hubo una pérdida o una filtración de su información. Y, por ejemplo, para organizaciones de determinado tamaño, crea hasta un cargo especial que es el de oficial de protección de datos. En Estados Unidos, en nuestro tema de salud, la normativa vigente es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, que es una normativa muy vieja, pero que ha sido actualizada a lo largo de los años. No es la normativa general de datos personales, pero sí es la que se aplica a datos de salud, eh, y que es mucho más técnica. Es mucho más técnica, por ejemplo, da protocolos de identificación de datos, protocolos de seguridad de software protocolos técnicos para protección de bases de datos, y es más laxa que la regulación europea en el sentido de que permite la cesión de datos de identificados, o sea que se ha perdido el link con la identificación de la persona sin consentimiento. Bien. Una última palabra y seguimos adelante con la charla en cuanto a eh, y un poco la justificación de también de por qué hablé tanto de bases de datos personales.
mucho más, que es un tema que abarca más allá de solo los de salud. Bueno, porque ese límite se va nublando. Los laboratorios, estamos haciendo ensayos que ya tienen que ver con estilo de vida y bienestar, el wellness, no solamente con ensayos estrictamente relacionados a una situación de salud de la persona. Entonces las diferencias se van borrando, se van solapando, superponiendo la definición de datos personales con algunos datos de salud, y las legislaciones tampoco llegan a distinguir tajantemente unas de otras. Entonces, eventualmente me parece que nuestros datos van a ser parte eh, van a ser tratados, los datos que nosotros podemos generar en una base de datos de laboratorio, como cualquier otra base de datos personales. Bien, ahora vamos un poco más concreto a qué tenemos que hacer nosotros como responsables y custodios de esos datos que son tomados por nuestro laboratorio y generados por nuestro laboratorio. Bueno, no hace falta, no voy a comentar los casos que han dado vuelta al mundo de hospitales, de clínicas que han sido hackeadas. Son datos de muchísimo valor. Eh, pasa en Argentina. Hay casos resonantes cercanos en el tiempo. Pasa también, por ejemplo, con empresas que no son un laboratorio de análisis clínicos, sino, por ejemplo, 23andMe, la empresa que hace ancestría y ensayos genómicos para bienestar, en donde se llegaron a robar 7 millones de perfiles. Entonces, es algo que ocurre y es algo que hay que tener cuidado, el tema de la seguridad de nuestras bases de datos de las cuales somos responsables. Entonces, la responsabilidad es objetiva, es legal en Argentina, no hace falta probar la culpa porque nosotros ya somos responsables de esos datos, y si esos datos se filtran y son utilizados para un objetivo que no era el para el cual fueron tomados, entonces el laboratorio debe responder por no haber protegido los datos de salud de la persona. Eh, Nuestra ley actual de datos personales no exige que nosotros reportemos si tenemos un incidente de seguridad. No es una exigencia legal, es una exigencia ética claramente. Bien, entonces, eh, la tendencia actual es que en los laboratorios, en todas las organizaciones, pero en los laboratorios en particular, nosotros tratemos el tema de la seguridad de los datos, la ciberseguridad de los datos, como un factor más de la calidad que nosotros tenemos que cuidar, y que tenga su propia matriz, sus propios registros de calidad, y que capacitemos a nuestra gente como corresponde. Entonces, algunos conceptos básicos sobre seguridad de bases de datos en el laboratorio es que hay que limitar el personal, hay que limitar el acceso a cierto número de personas, y esas personas nosotros las tenemos que capacitar. ¿Para qué? Para que algo tan sencillo como que sepan qué tipo de clave generar y que no pueden compartir esas claves, que parece una verdad de perogrullo, pero por ahí a veces no es tan así en el día a día del laboratorio, y la confianza que se genera en el laboratorio y bueno, sí, la camaradería del laboratorio. El- entonces, acceso a personal limitado, capacitación en seguridad, respaldo en múltiples soportes. Si uno tiene un servidor interno del laboratorio, no lo sube a la nube, bueno, tiene que pensar en la seguridad física de esos datos. Eh, Cuestiones bastante obvias: antivirus actualizado, contraseñas robustas, y eventualmente, para laboratorios de, obviamente, organizaciones de determinado tamaño, pensar en un proceso de encriptación cada vez que los datos son ingresados a la nube o al servidor local. Bien, si lo vamos a tratar como un factor más de la calidad, esto tenemos que tener procedimientos para el guardado y la protección de datos,
que incluyan todos los detalles, ¿no? Los métodos, las herramientas de software, qué datos sí, qué datos no, tener un pensamiento logístico en cuanto a qué tipo de hardware necesito. Bueno, tener pensado el tiempo que se va a mantener, la periodicidad de los backups, etcétera. O sea, todo procedimiento y registro. Bien, entonces, cerrada esta etapa de la charla, avanzamos a algo que estuve anunciando, ¿no? Que lo repetí tantas veces, ¿no? Que es un derecho que tiene excepciones, la confidencialidad de los datos de una persona. Y en ese sentido, hay algunas excepciones de confidencialidad que nosotros las tenemos conocidas, las escuchamos por ejercer nuestra profesión, que las conocemos, ¿no? Obviamente con consentimiento del individuo que aporta los datos, se puede compartir con otra persona que venga a buscar los resultados. Nosotros tenemos que tener algún sistema para asegurarnos que ahí hubo un consentimiento. Obviamente con el médico o con el equipo de salud, por obligación legal. eh, bueno, en casos de que estén judicializados. Y eh, y bueno, por razones justificadas, en las cuales se puede incluir, por ejemplo, que voy a hablar ahora un segundito, temas de salud pública. Bien, eh, los casos más evidentes en los que uno puede hacer excepciones a confidencialidad son temas de salud de terceros. Y ahí, entonces, la no maleficencia, que uno tenía que tener cuidado en el análisis por los tres principios de la bioética, que es no dañar a la persona afectada, uno tiene que empezar a sopesar ese riesgo de lesionar a la persona que aporta los datos y cuya confidencialidad se va a romper, con la beneficencia que pueda causar a un o a varios terceras personas. Esto es típico en enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, avisar al grupo familiar por tuberculosis y casos particulares y por ahí un poco más sensibles con las infecciones de transmisión sexual. Este dilema ético se da en la situación de casos individuales o particulares, no para vigilancia epidemiológica, em, en la que bueno, uno tiene que tener un sistema de protección de datos suficientemente fuerte como para que esos datos se puedan utilizar para hacer epidemiología sin que haya quiebres de confidencialidad, em, sin que haya quiebres de confidencialidad. En ese sentido, nosotros en Argentina, en el sector público, utilizamos el Sistema de Información Sanitaria Argentino, que es una red o es un grupo de registros de distintas patologías, en el que se van creando bases de datos con información sensible, con datos sensibles de personas. Nosotros, por ejemplo, en el caso de mi laboratorio, que es un laboratorio público, nosotros trabajamos para el sector público y los resultados que obtenemos los cargamos en el sistema de información sanitaria, en el SISA. Eh, entonces, el, el SISA tiene su propio reglamento y es una base de datos con datos personales que le aplican las generales de la ley, tal como lo fui explicando al principio de la charla. Entonces, hay que proteger la confidencialidad, debería haber protocolos también protocolos de ciberseguridad para proteger esos datos. Eso en cuanto a la organización del CISA. En cuanto a nuestro laboratorio, identificar qué personas de nuestro laboratorio van a ser usuarios del sistema, capacitarlas, más allá de la breve capacitación que hace el ministerio antes del uso, tener una capacitación, responsabilidad en nuestra, como responsable del laboratorio, de las personas que van a acceder a esa base de datos, de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué cuidados tienen que tener con el uso de la base de datos.
Eso es parte de nuestra responsabilidad. Eh, y volviendo un poco, retomando el hilo un poco al análisis bioético, protegida la confidencialidad, nosotros estamos haciendo una expansión de la base de datos con un uso claro que es vigilancia epidemiológica. Bien, bueno, ya yendo a los casos, porque no quiero dejar esto abierto, yendo a los casos individuales por ejemplo, un diagnóstico de una infección de transmisión sexual, el testeo siempre se realiza con consentimiento informado individual y la confidencialidad no la podemos romper. ¿Reporte al sistema de vigilancia de salud pública? Sí, pero lo que no podemos hacer es romper la confidencialidad a la pareja o al grupo familiar. Em, en centros especializados para este tipo de testeo y que tengan personal capacitado para eso, lo ideal es hablar con la persona y tratar de transmitirle que la posición ética o la conducta ética es transmitir la información de lo que está pasando. Pero no se puede hacer obligatoriamente, no es algo que podamos forzar. Bien, voy a avanzar un poquito más rápido para tocar el último tema que tiene que ver ya no con una excepción, sino con protección de confidencialidad en estudios genómicos y comentar un poco esto porque es también lo que ya está y lo que se viene, y cambia un poco nuestra concepción de la base de datos estática con resultados estáticos que se van generando en el laboratorio clínico. Entonces, hay muchísimos tipos de estudios genómicos, pero yo me quiero referir a algunos en los que se hacen estudios genómicos, por ejemplo, de exomas o en menor medida, más raramente, genomas completos, en los que hay que utilizar sí o sí bases de datos internacionales, que ya tienen cargadas o secuencias o un listado de variantes genéticas, o sea, mutaciones que indican qué tipo de significancia clínica tiene el hallazgo que nosotros podemos hacer con nuestro paciente o con nuestro individuo de interés. Dos ejemplos, por ejemplo, hay una base, en general son bases de datos públicas, por ejemplo, ClinVar es el nombre que tiene una base de datos en Estados Unidos que es una base de datos no de secuencias, sino em, de variantes genéticas, tiene más de 5 millones de variantes genéticas informadas y, por ejemplo, GenomeAd es otra base de datos, también internacional, con más de 76.000 genomas completos. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde vinieron esos 76.000 individuos que aportaron sus genomas o los 5 millones de variantes informadas en estas bases de datos, sin contar otras numerosas bases de datos eh, que hay en este sentido? Bueno, de algunos pocos estudios de investigación prospectivos, eso se han hecho, pero gran parte de la información en estas bases de datos surge de los laboratorios clínicos que empiezan a hacer este tipo de testeo y después suben la información a esas bases de datos. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema con la confidencialidad de los datos de las personas. Entonces, bueno, obviamente que en todos los casos siempre los datos que se transfieren son de identificados, no se transfiere información personal, perdón, información personal identificatoria, como habíamos dicho, número de documento, nombre, dirección, etcétera, pero sí se transmiten otros datos, incluso datos clínicos del paciente. Eh, en el mundo, no digo en Argentina, pero en el mundo muchas veces se hace con conocimiento y consentimiento y otras veces no.
a veces es de una opción tipo opt-out, en la que uno, cuando hace el papeleo previo al estudio, tiene la opción de tildar, o sea, uno tiene que específicamente tildar la casilla para que no sean subidos sus datos a bases de datos. Em, y esa es la forma en la que se está haciendo hoy en día. En Estados Unidos, como decíamos, la normativa está a partir de la Ley de Seguros de Salud, del Acta de Seguros de Salud, permite el envío de datos de identificados sin dar consentimiento. O sea, cuando uno cumple las especificaciones técnicas de IPA para de identificar los datos, ya lo puede subir a las bases de datos. En la Unión Europea, ¿se acuerdan del Reglamento General de Protección de Datos Personales que yo había hablado al principio? Los datos genéticos entran en categoría de especiales, que es una categoría parecida a lo que serían datos sensibles, eh, y no se pueden procesar si no hay un marco legal específico para esa actividad. Y en general, los países ya tienen marco legal específico y piden consentimiento informado. Eh, entonces, la cesión de datos de identificados a grandes bases de datos, no datos no de identificados, como pueden ser o la secuencia completa o las variantes halladas en un individuo. En ese caso uno tiene que subir la variante, algunas características del individuo, sexo, edad, localidad geográfica y el fenotipo o la expresión clínica asociada con esa variante. Em, ese es el tipo de información que uno sube a esas bases. Entonces, uno podría decir análisis bioético, tres principios: riesgo, beneficencia, no maleficencia. ¿Cuál? Bueno, no hay mucho riesgo en el hecho de subir esa información a una base de datos. Pero bueno, sabemos que aunque no hay mucho riesgo, también hay un derecho a saber, también hay que tener un respeto por la autonomía de la persona, informarle qué se va a hacer con sus datos. Y volviendo al riesgo, los riesgos no son inexistentes, no son inexistentes. De hecho, está demostrado de una forma muy exhaustiva, tanto de una manera teórica o académica, como la que fue publicada en este artículo que muestro en la revista Science hace unos años, sino también en manera práctica por agencias de seguridad de Estados Unidos. Las bases de datos de secuencias de identificadas se pueden eh, utilizar, se pueden hacer tratamientos con esas secuencias en conjunto con los datos personales no identificatorios como sexo, edad y localidad para identificar personas, individuos, para saber qué persona es, dónde vive, quién, o sea, quién es, la identificación completa de esa persona. Por ejemplo, esto se ha demostrado para participantes de estudios clínicos y como les decía, en el caso de agencias de seguridad, el uso de em, por ejemplo, la agencia de seguridad, que en este momento no me acuerdo cuál, pero supongamos que el FBI, para decir una conocida, tiene la secuencia genética de un sospechoso y la compara con bases de datos públicas de secuencias hasta identificar la localidad donde pueden vivir sus familiares, identificar los familiares y encontrar a la persona. O sea, es la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, a lo que voy es, más allá de que esto eh, es una discusión aparte, si esto es bueno o malo, la realidad es que lo que yo quiero contar es que hay identificación real de personas a partir de datos subidos a estas bases de datos. Bien, entonces para terminar y no extenderme mucho más en el tiempo, eh, quiero resumir, creo que traté distintos temas, por ahí no tan en profundidad, pero bueno, quería hacer un paneo teórico primero y después algunas situaciones más concretas que nosotros nos puede tocar en nuestros laboratorios. Entonces, para resumir de lo que estuvimos hablando, respetar la confidencialidad es una obligación ética y legal. ¿Cómo se traduce esa obligación? Somos los custodios de los datos. Tenemos que
tener protocolos de seguridad en nuestros laboratorios sobre esos datos. Eh, la mejor forma de hacerlo es sumarlos a nuestros procedimientos de calidad. No están en la ISO 15189 porque tienen una ISO aparte. Como son, en general son protocolos y procedimientos que tienen requisitos generales para distintas organizaciones, tienen una ISO aparte. Bien. Es muy importante que nosotros sepamos o que tengamos claro o que logremos identificar cuando nos pasa cuáles son potenciales excepciones y cuáles no. Ver cuáles eh, son excepciones que uno puede permitir dentro de un marco de ética y cuáles no. Eh, si podemos informarlas, mejor. Eh, y obviamente que todo esto, fíjense, yo hablé de ensayos genómicos, que es algo que ya tiene unos 10 años más o menos que lo estamos haciendo. Estar atento a los cambios de tecnología y formas de trabajo, porque ni siquiera me puse a hablar de la inteligencia artificial, que obviamente que también toma datos y a veces, y ahí ni siquiera sabemos qué datos o cómo los procesa. O sea, tenemos una incerteza aún mucho mayor. Pero eso quedará para otra charla, otro momento. Eh, Bien, entonces, para terminar, siempre quiero reforzar o remarcar que la dimensión ética, conocer y formarnos en la dimensión ética de nuestro trabajo es esencial para cumplir con nuestro rol y es una forma también de jerarquizar nuestra profesión. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Espero muchísimas no haberme gracias. extendido mucho en el tiempo. No sé cómo estuve. Muchísimas gracias, Federico. Muy interesante todo lo que nos contaste. ¿Podríamos comenzar, Raúl, con la ronda de preguntas que Sí, han planteado sí. en el chat? Vamos a darle un descanso, Federico. Empiezo con algunas que están relacionadas Dale, gracias. con Graciela. Ahora, para que tome agua y respire un poco, porque Gracias, sí. fue intenso. A ver, déjame ver. Graciela dice, ¿qué opinión merece el sindicar el nivel de riesgo conjunto con el dato de valor métrico y la señalización de colores en el valor crítico y el enlace donde se puede aplicar? ¿Cuál es mi opinión, la pregunta? Sí, ¿qué opinión te merece? Sí. Y yo estoy de acuerdo con las recomendaciones de la FLM y con todas las recomendaciones de las que les conté, que justamente lo que indican es asociar algún tipo de alarma, de alerta, algún tipo de señalización visual en el informe, que acompañe el dato, ya sea normal o anormal. Y Ujú. lo que preguntan es algo del link. No sé si se refiere a eso. En algunos lugares lo que se está haciendo es linkear el resultado con algún tipo de documentación que avale. Es decir, yo te digo, te aviso, este es un resultado crítico y te lo linkeo, por ejemplo, a alguna página en donde se explica o se da algún fundamento teórico de el por qué. Eso no está aún recomendado, no sé si se refiere a eso. No está todavía recomendado como recomendación, pero sí sería una muy buena práctica de laboratorio, ¿no? Cuando estoy poniendo una alarma de algo, poder linkearla desde mi desde mi sistema a guías o a recomendaciones o algo que me avale, ¿no? No sé si se refería a eso, pero sí, claro que está bueno empezar a asociar los valores con alarmas. Bien. Bueno, la doctora sí Bueno, realmente confirmó, perdón, respondió, si no, aclárelo un poquito en el chat. ¿Querías hacer una pregunta, Silvia? sí, quería hacer una pregunta a Federico, trasladarle que han acá manifestado en el chat. Y las preguntas, hay dos que son muy similares, así que las voy a resumir en una, Federico, y se refieren a las cuestiones legales y éticas eh, cuando se solicitan informes con resultados de pacientes para la facturación de las obras sociales, mutuales y prepagas. Bueno, es un tema y también que Sí. creo que es un tema porque la realidad supera supera la teoría, ¿no?
en el día a día. Hay que llegar a un acuerdo en el que se entienda que no es necesario que entreguemos el resultado en sí mismo, sino una certeza de que se hizo el ensayo. O sea, no puede ser que la única certeza de que se hizo el ensayo sea el resultado de la persona. Ahí no hay forma de identificar porque estamos hablando de una persona individual. Eh, entonces, para mí lo correcto es que no hace falta llegar a esa situación de entregar el resultado. Pero bueno, yo sé cómo es la realidad y que los protocolos de obras sociales y prepagas, que son financiadores del sistema, están armados de una manera. Eh, no tengo, no tengo conocimiento em, si ha habido, si alguna vez alguien ha hecho alguna acción o si algún laboratorio en algún momento ha solicitado no tener que entregar, pero lo ideal sería llegar a un acuerdo en que los resultados no sean los necesarios em, para sobre la todo en algunos, facturación. para la facturación. Sí, Mm. yo lo que tengo conocimiento es que en algún momento se llegó a un acuerdo de que si el paciente de alguna manera consciente en que esos resultados sean enviados a la obra social, pero bueno, ahí hay un sesgo importante, ¿no? Si Claro. reconozco la práctica si está el consentimiento del paciente. Y bueno, no sería tampoco demasiado ético. Sí, a ver, porque uno tiene la excepción incorporada, que es el equipo médico. Pasa que estamos estirando mucho las palabras para considerar parte del equipo médico al auditor eh, de la prepaga. Entonces, esto hablando con franqueza y abiertamente, es una distancia que hay entre la letra de, de las leyes, de las recomendaciones y la práctica habitual. Mm. Muy Sí, bien. es un tema que no es la primera vez que surge en la No, pregunta porque siempre surge. es un tema recurrente. Yo te pregunto, Federico, porque nos ha pasado varias veces en el hospital, en el laboratorio privado. Una obra social que te está pidiendo que rompas la confidencialidad, porque lo que te está pidiendo es que rompas la confidencialidad, ¿no está infringiendo una ley? Ni siquiera me lo tendrían que preguntar, ni siquiera pedir, mejor dicho. O estoy No, mal orientada. yo no soy abogado, el disclaimer, Mm, no, no soy abogado, pero leyendo para esta charla y otras anteriores em, la ley de tanto de derechos del paciente como la de datos personales, las leyes son bastante abiertas en el sentido de abarcativas, la terminología que utilizan, y en ningún lugar mencionan eh, sí, sí. la excepción para situaciones comerciales, si se quiere. Eh, Vieron que con muchas leyes pasa que la letra de la ley por ahí queda demasiado amplia y hay espacios que en el concreto de la vida diaria son más difíciles de decidir, pero si uno va a los artículos o párrafos dentro de artículos que hablan de confidencialidad, las definiciones o las aseveraciones son taxativas Mm, en las leyes y decreto reglamentario también de la ley de protección de datos personales. ujú. Ahí son taxativas, no sé qué dirá un abogado, pero eh, Qué complicado. Mm. Sí, bueno. Sí, Nilda tiene la mano levantada. Sí, Y sí. lo que quería comentar No. en relación a esto es que sé que hay laboratorios que ante el pedido de la obra social de que les envían los resultados,
han hecho una declaración de que los mismos pertenecen a los pacientes y que son ellos los que se los deben dar, si es que quieren. Claro, no es mala, Conozco Claro. una respuesta de ese tipo. no es mala, ¿eh? Mm. Acá hay un comentario en el chat que dice muchas obras sociales solicitan el resultado de un estudio para pagar una práctica más compleja. Claro, y pone como ejemplo, Claro. cuando hay una glucosa alterada, obviamente para la cobertura de la curva de glucosa piden el resultado anterior, ¿eh? El de la curva. Claro. Bueno, hay otro comentario que dice precisamente es una locura eso. Sí, sí. ¿Mm? Sí. ¿Mm? Sí, porque uno entra en un tren de sospechas y ¿qué va a sospechar entonces del diagnóstico del médico? ¿Va a sospechar de... eh, Sí, sí, sí. ¿Mm? ¿cuándo frena ese tren hacia atrás de, de los resultados previos que hay que saber para justificar una ¿Mm? prestación? ¿Mm? Sí, sí. Eh, pero bueno, es un ítem no, no resuelto, ¿Mm? No. la verdad. A ver, Graciela, y en esto sí me sumo, anoto. ¿Qué bibliografía recomendás para los comentarios interpretativos? Pues lo nombraste que había bibliografía respecto de Sí, eso. sí. En Sí, realidad no solo hay bibliografía, sino que hay un grupo de armonización de comentarios interpretativos de la IFSC que ya tiene algunas publicaciones hechas. Así ajá. que ¿Y podemos acceder a eso de dónde? ¿Del sí, IFCC? ¿Sí? ¿Serán sí, libres? sí, 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 son, yo las bajé del PubMed, ¿no? Si alguien quiere se las puedo compartir. Hay bastante bibliografía sobre la armonización del comentario interpretativo, que es una de las cosas que más preocupa. Hay bastante hecho en endocrino, sobre todo. Ajá. Mm. Perdóname, pero vos decís que del grupo de IFCC están Ana ahí o alguno, ¿cómo lo buscamos? ¿Por algún autor en Yo tengo, particular? mira, tengo publicaciones del grupo de armonización Ya. directamente, recomendaciones de la IFSC, del grupo de trabajo de posanalítica, con la Sí, sociedad croata que trabaja mucho en eso también. Sí, en cierto. tus presentaciones me parece que estaba el dato bibliográfico, ¿Ah, No, sí? no, del comentario interpretativo me parece que no lo puse. Me Ah. No, pareció que vi una. No, no me acuerdo. Bueno, acá en realidad la pregunta es uno del chat, pero bueno, a mí también me interesó y no me pareció haberlo visto. Pero bueno, en todo caso, lo revisamos, pero bueno, sí. Raúl, ¿puedo completarte? Me metí porque abrió el micrófono, no sé si se abrió. Sí, sí, se Sobre habló, se te escucha, la doctora Hola, Montserrat. hola, buenas noches, soy Montserrat. A mí me tocó trabajar, fue durante 8 años que trabajé en un grupo especial de trabajo dentro del Comité de Armonización de Hormonas Tiroideas con la Universidad de Lovaina. Era un grupo de trabajo de la IFSC, donde encontrar concretamente en IFSC todas esas publicaciones. Yo recomiendo que entren en la división científica o la división de la Education and Management Division. ujú, Dentro de esas divisiones, ir a los comités que tienen alguna referencia con el tema. Y dentro de los comités, en los grupos de trabajo, se abren unas pestañas donde están todas las publicaciones que han hecho cada uno. Es más fácil localizarlo por esa vía que localizarlo por un tema específico. Y hay, el problema de las armonizaciones, yo trabajé en el de tiroides, la armonización del rango de TSH en la evaluación de la mujer menopáusica. En ese yo trabajé. ¿Y qué pasó? Salió una gran publicación, pero realmente, o sea, era que la industria armonice ese valor y la industria jamás armonizó ese valor. Esto fue otra cosa. También sí tiene que ver con el dato. Pero a veces es complejo encontrar todas las publicaciones porque hay un mare magnum en el repositorio. Pero si se siguen esas rutas, se llegan a todas las publicaciones. bien. Gracias. Bien, bien, gracias, Gracias, doctora, por el doctora. Gracias, aporte. Montserrat. ¿Tengo alguna preguntita para Graciela? Ahí le Aprovecho que... puse una de las citas, ¿eh? La vi, sí, iba a Sí. comentar que habías puesto una de las citas. Bien, gracias.
A ver, Graciela. Hay otra para Federico donde Dale, porque se A me solicitan, ver. perdió. Acá la encontré, Ah, pero no la dale, vi. dale, dale. Sí. solicitan si tenés algún modelo de consentimiento informado, Federico. Em, Consentimiento informado de, supongo que por lo que estuvimos hablando, de ensayos genómicos. No, No, Clara. no aclara. No encontré ninguno. En internet, nuestro laboratorio no lo hace. Lo que sí hay son recomendaciones del lenguaje que debería incorporar el texto de un consentimiento informado para ensayos genómicos. Muchas son en inglés también, pero bueno, eso sí hay recomendación de párrafos a incorporar. Pero lo que no encontré es en páginas de laboratorios grandes que esté el consentimiento libre para que lo vea, para verlo uno en internet. Eso no tengo uno así. Bien. Bien. Ah, acá encontré para Graciela, dice, ¿algún consejo para obtener un feedback de médicos y médicas sobre el informe cuando el laboratorio no pertenece a un hospital? Esta pregunta está muy buena. Eh, Tenemos que tener en cuenta, y son términos que se usan cuando uno habla de gestión de calidad, el laboratorio es una empresa que tiene clientes internos y clientes externos. El médico es un cliente interno y siguiendo esa línea de pensamiento debemos hacer encuestas de satisfacción del cliente. O sea que lo que se puede hacer, aún siendo un laboratorio privado, donde uno suele tener un listado de médicos que nos envían pacientes, nos envían o el paciente viene y yo tengo el listado de médicos, puedo hacer encuestas de satisfacción, porque es un cliente nuestro, es un cliente interno del laboratorio y es muy importante saber qué es lo que ese cliente piensa. Ujú. Eh, Yo tengo acá una para Federico y se refiere a la protección de la confidencialidad en los casos de ensayos genómicos de tipo directo al consumidor. Federico, ¿qué nos puedes decir de eso? Es otro gran tema. Eh, los ensayos directos al consumidor ya sabemos, ¿no? Uno lo pide por internet, llega, se hace los ensayos genómicos, se toma una muestra que puede ser de saliva o un raspado y se manda por correo y se hace un estudio de, inicialmente era de ancestría, creo que ese fue el gancho inicial, y hoy en día mucho de bienestar, y hay algunos incluso que ofrecen ya pronósticos en cuanto a sí. pronósticos en cuanto a patologías. Eh, Eso, lo que está basado en Estados Unidos, ese tipo de estudios no están sujetos a la regulación a la regulación de los estudios clínicos propiamente dichos. Entonces, escapan a toda regulación sobre el uso de las bases de datos. Perdón, toda regulación no. Eh, Sí tienen la regulación de base de datos en cuanto a derechos de consumidor, que es distinta que la protección que ejerce algo específico para los datos de la salud. Y de hecho, esas bases de datos generadas con millones de secuencias que se han generado en empresas como 23andMe, eh, se han utilizado para un montón de cosas, tanto académicas como comerciales, Claro. porque ese tipo de ensayos no está sometido a la misma regulación que otros, no exige consentimiento informado para la prestación de las secuencias para otros usos. Así que sí, es otro punto a tener en cuenta con los testeos directo al consumidor. No sé Graciela, si tenés alguna otra pregunta, Raúl. sí, tengo algunas, inclusive algunas propias, pero bueno, vamos con esta. A ver, dice, ¿cómo podríamos implementar, Graciela, acá en Argentina, un sistema de armonización posanalítica
como el caso que mostraste de la FLM, sí, bueno, con más razón no existe una normativa nacional única. Bueno, acá Argentina está por ahí un pasito adelante respecto a otros países porque la Ujú. Fundación Bioquímica Argentina ha creado el grupo de trabajo de fases pre y posanalítica. Por lo tanto, desde ese grupo va a ser un trabajo de hormiguita, pero vamos a intentar enfocarnos en distintos aspectos de la pre y de la posanalítica como para poder dar recomendaciones. Así que creo que en ese sentido tenemos una ventaja. Y por otra parte, lo que se puede hacer es de a poco empezar a adoptar las recomendaciones como buenas prácticas de laboratorio desde la FLM y empezar a hacer pequeñas correcciones en los informes como para, si todos nos alineamos con eso, vamos a estar un poco más armonizados, ¿no? Ujú. Bien. Mm. Y Y- hay una sí, más para Federico, Raúl, a y ver. se refiere a qué pasa con la confidencialidad en el caso de envíos de en PDF de un informe por WhatsApp. A veces lo Bueno, solicita un familiar. claro. Yo lo evitaría, yo lo evitaría, de hecho en nuestro laboratorio no lo hacemos, no mandamos por WhatsApp, eh, porque eh, es, bueno, más difícil que quede, no sé cómo será en WhatsApp para empresas, si hay algún sistema, pero no sé si estamos hablando de eso ahora, y nosotros necesitamos dejar registro de a quién se lo mandamos, de cuándo se mandó el informe, así que yo... no me gusta a mí el WhatsApp para este tipo de cosas. Nosotros, en el momento en que, o lo que uno puede recomendar es que en el momento en que viene el paciente y, para la muestra, que establezca, en nuestro caso particular, le pedimos un mail, pero bueno, que establezca el paciente una dirección o un lugar donde mandarle el informe y que sea de él, o en ese caso que sea de otra persona, que lo pueda abrir otra persona, pero bueno, consentido por el paciente. No mandar un informe en reacción a una solicitud. ¿Se entiende lo que digo? Que llegue la solicitud del informe y uno mandar, Sí, eh, sí. en respuesta a un mensaje de WhatsApp. Y en el caso que los laboratorios le dan un código y un usuario, un password, y bajan el informe desde la página, ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí, ahí sí. Porque eso Eso, pasa eso, mucho en está, muchos eso pasa laboratorios. mucho y Claro, está buenísimo el sistema, Todo pero personalizado. bueno, ahí está claro, personalizado y después si la persona quiere darle su código a otro, claro, bueno, ya es una cuestión personal. Claro, claro, claro. está bien, Sí, los portales aparte tienen sistemas de seguridad en Claro. general, ¿no? claro. Mm, Sí, un laboratorio que establece un sistema así lo hace con ciertas medidas de seguridad básicas para que no ingrese cualquiera. está bien. No sé si Nilda tiene una pregunta o le quedó la mano levantada. No sabemos. No, Mientras tanto, no me quedó la mano ah, levantada. Lo no, que, Ah, más bien que era un aporte, ¿no? Porque el tema ese que planteaba Graciela, de que en Europa están tratando de armonizar los informes, aquí en alguna oportunidad, y en eso fue un pionero el doctor Maciota, se hizo para química clínica en el PEC y también lo hicimos en hematología, el tema de los valores de referencia que se usaban, de las unidades que se usaban, de los criterios de partición de los resultados. Y para hematología, si sumamos todas esas variables, lo que resultó de una serie de analitos como los del hemograma, el hierro, bueno, los que hicimos en su momento en hemato, teníamos 60 variables diferentes. ¿Qué quiere decir? Que si sumábamos en algún analito
los posibles valores, el límite inferior, el límite superior, los criterios de partición, las unidades, había alrededor de 60 variables diferentes. Esto fue hace un tiempo largo, no me imagino Mm, lo que puede impresionante. estar ocurriendo ahora en química clínica, donde con el tema del transgénero hay muchos más criterios de partición, Mm. porque en algún momento en hemato era femenino, masculino, y bueno, y ahora, ¿cómo se va a considerar eso? En algunos casos es crítico, como en endocrinología. Así que creo que ahí hay un trabajo enorme que podría, incluso tomando comparativamente con lo que nosotros tuvimos, porque esos datos, por lo menos los de Mato, están disponibles. No sé si acá el jefe mayor del PEC dará su autorización, pero esos datos Sí, sí. están guardaditos. Si usted supiera, Nila, qué difícil que es encontrar las cosas que, que dejó Maciota. No me pondré No, en pero tanto compromiso. esas las tengo Pero yo. prometo que los voy a Esas las buscar. tengo. Prometo voy a intentar buscarlos. Esos Mejor. están. Sí, sí, Están. sabía, sí, sí, sabía, Bien, sabía que estaba. Yo no trabajé en particular en eso porque estaba en otra área de la fundación, pero sé que estaba haciendo ese trabajo, sí. Mm. yo tampoco quiero hablar mucho porque son tan añejos que Sí, sí, más no vale falta. no decirlo mucho, pero bueno, es así. Bien, Yo Bien, quiero bueno, acá preguntarle a Graciela, la doctora Montserrat, que bueno, ella ejerce en Paraguay, dice que allá los resultados acceden por QR, pero está, digamos, la potestad está en manos del usuario, como para completar el tema que veníamos conversando recién. Tengo para Graciela, esta está buena. Dice, ¿qué rol real tienen los bioquímicos en la interpretación de resultados y los comentarios clínicos? ¿Hasta dónde llega el bioquímico y hasta dónde el médico? ¿Dónde está ese límite? Bueno, yo quiero. El rol del bioquímico ha ido cambiando, me parece que eso es innegable, ¿no? En una época era hacemos lo que pide el médico y informamos escuetamente lo que nos indican. Hoy sabemos que nuestro rol es un poco, va un poco más allá, es decir, sabemos interpretar un resultado, por lo tanto podemos comentar el resultado como aporta el médico, ¿no? Porque yo no le voy a dar ningún consejo al médico ni siquiera una opinión, pero siempre con evidencia científica puedo aportarle algo más al médico, puedo indicarle si hay una interferencia por un medicamento, que quizás el médico no sabe qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que el límite es no diagnosticar. O sea, yo nunca en un informe voy a decir se sospecha diabetes, por ejemplo. Eso no. Sí puedo decir el valor es compatible con, se sugiere, repetir, confirmar, pero nunca hacer diagnósticos. Me parece que ese es el límite. Dejando de lado eso, tenemos los conocimientos suficientes como para aportar al informe todo lo necesario para que el médico interprete bien. Así que creo que tenemos que perder un poco el miedo de aportar estas cosas, ¿no? De los comentarios interpretativos, de informar rápidamente cuando hay un valor crítico, un resultado crítico. Me parece que ese rol lo tenemos que tomar y perderle el miedo a quedarnos encerrados en el laboratorio como que no podemos hablar, no podemos pues realmente lo que aportamos es mucho. Bien. Ya, aprovecho otra, le ganó a Silvia por si tiene una, dice. ¿Cómo podemos empezar a auditar nuestros informes y procesos posanalíticos sin grandes recursos tecnológicos? Claro, es una parte complicada, ¿no? Es, como decía yo, un trabajo de hormiguita. Es como toda auditoría interna, es tener los procesos bien escritos, bien controlados y con indicadores, de manera tal que yo pueda ir viendo qué está pasando en el paso a paso. Eh, la idea de poner indicadores o de utilizar indicadores es porque cuando obtengo el dato del indicador me va a servir para algo. ¿Sí? No pongo un indicador como para molestar ni para después decir, oh, el dato estadístico me dio el 20%, el 5%. La realidad es que yo coloco un indicador porque sé que si aparece el error lo voy a poder modificar. Y todo ese proceso lo puedo auditar. Cuando yo tengo indicadores y tengo el proceso bien, el paso al paso, puedo ir auditando y esto me permite ver en dónde está el fallo. Así que es de a poco, es hormiguita y empezar a hacer gestión de calidad en la etapa post-analítica también. Ah, y ahora tengo una.
mía porque de paranoico con la metrología nada más, pero tengo que hacerlo. Cuando decís el Sistema Internacional de Unidades, ¿te referís a hablar de mol y Es, catal y todas esas cosas? ¿O exactamente. aquellas unidades del sistema común que tienen, que pueden ser interpretadas por el médico? No, no. En la FLM ellos sugieren llevar todo a mol. Claro. Por eso digo que eso acá va a ser, yo creo, casi imposible. Allá en Europa hay muchos laboratorios que ya informan con el sistema internacional y hay otros que proponen que lo van a hacer, pero aún no lo hicieron, según dice la Mm. encuesta esta del 2024. Pero la idea es esa, que vayan todos a informar en mol, en milimol, en lo que corresponda, ¿no? Inclusive hasta unos años atrás vos veías los papers que publicaban, o sea, en mol y entre paréntesis te ponían miligramos decilitro, gramos por litro. Y ahora inclusive muchos papers nuevos ya directamente en mol. Ya ni siquiera Exacto, y bueno, pero vieron cuando acá. les contaba de esta estrategia pragmática que está proponiendo la FLM, que es convocar justamente a los fabricantes para que informen, o sea, solamente en los prospectos veamos en sistema internacional. Y la otra propuesta es convocar a los editores de revistas, a los organizadores de congresos, que todos empiecen a hablar en sistema internacional. Inclusive hasta es un poco contradictorio porque si vos ves la norma, por ejemplo, la CADIGO dice informar la creatinina en miligramos por decilitro con dos decimales. Entonces, la misma Exactamente. recomendación dice que el informe miligramos por decilitro cuando en realidad tendrían que informarlo en mol. Y tendrían que ir todos para el mismo lado, ¿no? Está complicada la armonización Está, ahí. está, está complicado, sí, sí, Sí. es cierto. Pero bueno, tenía que hacerla la pregunta, Graciela. Bueno, a ver, déjame revisar. Yo creo que no hay en el chat. No sé si vos, Silvia, No, tenés eh, alguna que hayas compilado por ahí. saludos y felicitaciones hay por todo Gracias. Así el es, sí. ciclo de webinars de fase preanalítica, analítica y posanalítica. Mm, Y creo que nada más, ya está el sitio, el link para solicitar los certificados correspondientes. mm. Así que no sé, Raúl, si tenés algo más que comentar. No, bueno, yo nada, más allá de eso lo que leíste, me sumo a todas los comentarios de la gente del chat, sumo de los chats anteriores, que ha habido muchas felicitaciones Sí, y mucha aceptación, me sumo a eso, la verdad que estuvieron los tres muy buenos, vuelvo con el concepto de que fueron más formativos que informativos. Sacamos muchas cosas, el viernes podemos empezar a aplicarlas, así que eso es importante cuando se hacen este tipo de cosas. Así que nada, breve, muchas gracias de seguro. nuevo a las instituciones que me invitaron a participar de esto, que valió mucho la pena, y felicitaciones a los dos disertantes de hoy, y bueno, ya se las habré hecho llegar en su momento a los anteriores. Así que muchas gracias. Gracias a Bueno, ustedes. felicitaciones a los Gracias. disertantes y Muy muchas bueno. gracias. Gracias. Hasta Y luego. Hasta la hasta Adiós. próxima. luego, adiós.